Hay un suceso dentro de Twilight que a todos les parece extraño. Cuando Edward estaba bastante grave, gracias a la gripe española, su madre pudo saber que Carly era vampiro y rogarle que salvara a Edward. Pero, ¿cómo? ¿Será que ella también podía leer las mentes como Edward? Según la teoría que nos encontramos esta vez, la madre de Edward podía leer las mentes y por eso supo que Carly era vampiro. Pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo la teoría fundamenta todo esto? Bueno, empecemos por el principio, ¿ok? En Twilight tenemos la evidencia con algunos dones que se han traspasado de padre a hija o de madre a hija, etc. Por ejemplo, tenemos a Bella. Charlie tenía un escudo mucho más débil que el de Bella, pero igualmente era un escudo mental. Y Bella, ¿qué es lo que tiene? Así es, un escudo mental. Sabe que Edward tiene su don porque era bueno leyendo a las personas. Por eso tiene su don, ¿verdad? ¿O no? Recordemos que esto nada más fue la teoría de Carlyle. Realmente nada es confirmado. Solamente es algo que pensó uno de los personajes dentro de la saga. Así que no podemos descartar que este sexto sentido para leer a las personas realmente era algo que le traspasó su madre. Como dije, esto no es algo raro dentro de Twilight. Incluso hay familias que se transforman en vampiros. Renata, por ejemplo, viene de una de estas familias que tienen muchos miembros que se transformaron en vampiro en el futuro. No es raro que Edward haya nacido de una humana dotada. Ahora, enfoquémonos en lo que sabemos sobre el encuentro entre Carly y la madre de Edward. La madre de Edward había estado cuidando a Edward incluso cuando ella misma estaba enferma, pero la diferencia era que ella no sobreviviría. Aún así, luchaba por cuidar de Edward. Desde que vio a Carly, ella le dijo que lo salvara, pero que lo salvara con todo lo que tenía, con todo lo que podía hacer. Esa era la clave. Carla y Cole en ese momento estaban en una etapa extraña de su vida. Si bien por fin había vivido lo que él quería, lo que él tanto le gustaba era lo que él estaba viviendo, que era ayudar a las personas, no se sentía feliz. Le daba satisfacción ayudar a las personas que necesitaban ayuda, por supuesto, pero realmente no se sentía tan feliz como debería de ser. Esto era porque la soledad lo estaba matando. Los vampiros realmente no están hechos para la soledad, a pesar de que muchos de ellos son nómadas. La mayoría de los vampiros ignora esto, abrumados y exonados con el sabor de su alimento, pero claramente Carly no tenía esto, así que la soledad lo estaba abrumando. ¿Acaso sería raro que Carly en su mente estuviera pensando sobre cómo sería la vida si alguno de ellos se transformara en vampiros, alguno de los pacientes, digo? Carly dice que eran momentos atareados, llenos de desesperanza, todos necesitaban ayuda, pero habían pocas manos para dársela a todos. Sería algo raro que Carly estuviera pensando en ese momento en cómo sería si alguno de los pacientes fuera convertido. Para mí no. Y si Carly tenía estos pensamientos y reflexionaba sobre esto, entonces no sería raro que si la madre de Renesmee tuviera el mismo don que Edward pudiera saber sobre esto. Recordemos lo específica que fue. Le dijo que lo salvara con todas sus capacidades. Lo agarró desesperadamente, mirándolo a los ojos. ¿Qué tanto sabía ella? ¿Qué era lo que sabía? ¿Cómo es que lo sabía? Es el misterio, ¿no? Y la única respuesta clara es que ella hubiera podido leer los pensamientos de Carly. Recordemos que han habido personas dentro de Twilight que de hecho tienen dones los cuales son muy fuertes como humano. Por ejemplo, la propia Alice Cole, la cual tenía visiones como vampira, entonces no sería algo raro que la madre de Edward de hecho tuviera ya un don de lectura mental. Al menos para saber los pensamientos superficiales de Carly. Ella sabía lo que estaba suplicando para su hijo, diciendo que hiciera cualquier cosa que estuviera a su alcance, con tanta seguridad como si realmente pudiera salvarlo. Y teniendo en cuenta que ya tenemos evidencia de humanos con dones muy poderosos, entonces realmente si lo piensas no es una sorpresa muy grande. Además, esta no es la única evidencia de esto. Edward dice que la única cosa que lo detenía de cumplir su sueño era su madre. ¿Y si ella supiera esto? ¿Y si ella supiera exactamente lo que Edward quería hacer y por eso lo detenía a propósito? Después de todo, no sería raro para una madre preocuparse porque su hijo hiciera algo así teniendo en cuenta las probabilidades escasas de regresar con vida. ¿Qué tal si ella sabía esto y por eso lo detenía? Entonces, realmente ella podía leer las mentes. El don de Edward siempre vino de su madre. Gracias a ese don ella supo lo que era Carla, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Bueno, aunque ciertamente la teoría plantea algunos puntos, vamos a ver por qué realmente pienso que sí y no. Yo siempre he pensado que realmente lo que pasó aquí fue solo producto de la desesperación. Realmente no es tan difícil decir que un vampiro es diferente. Es solo que los humanos tienen instintos que los hace ignorar a los vampiros. Pero no es tan difícil. Todos los vampiros tienen ojos rojos. Es el clan Colen o Denali, ojos dorados, pálidos, de belleza sobrenatural que se ve muy sobrenatural. O sea, no es posible que un humano sea tan hermoso y causan un gran temor en cualquier ser humano que no sea Bella Swan. No es raro pensar que efectivamente hay algo extraño en un vampiro. La madre de Edward estaba en sus últimas, la historia dice que estaba agonizando.
Ya en ese estado, ¿cómo no podría ignorar los instintos? Después de todo lo que tenía en su mente era salvar a su hijo. Dudo mucho que en serio le haya importado lo que sus instintos humanos le decían ya cuando estaba a punto de morir. Enferma y con la determinación de salvar a su hijo, creo que es suficiente para que ni siquiera lo sintiera y rogarle a Carly que salvara a su hijo, haciendo todo lo que podía hacer, sabiendo que había algo en Carly, algo diferente. Yo siempre he visto esto como uno de los actos de amor más grandes de Twilight: ignorar lo que sientes, tanto de la enfermedad como de tus instintos, y rogarle que lo salve con todo lo que tiene, ya sin importarle a ella, solo su amado hijo, es conmovedor. Ahora que realmente haya tenido un don mental, bueno, eso está en duda. Esta teoría en particular es complicada porque puede ser perfectamente cierto. Hay que decir que los dones no están para nada explicados y son un elemento disperso dentro de Twilight. No se sabe exactamente de dónde vienen, algunos los obtienen por esto o lo otro, así que no es extraño que Edward haya tenido el poder de alguien, tuvo que haber venido de su madre, y su madre podría haber sido quien le brindó de este poder, aunque realmente él ni siquiera lo supiera, así que no lo descarto. Por eso en esta teoría en general no puedo afirmar que es una mentira, pero en mi opinión realmente no me gustaría, ya que considero que este momento es muy bonito y también una gran ironía, ya que aunque claro fue un acto de amor por parte de su madre, esto causó que Edward pasara muchos años jodiéndose a sí mismo y sufriendo con los Cullen, así que esa parte siempre me había gustado porque como ustedes saben me encantan las ironías. Pero dejando esos sentimientos personales de lado y siendo más neutral, ciertamente es posible que la madre de Edward haya tenido un don para la lectura mental, o al menos un sentimiento de presentimiento que le diría que el hombre enfrente de ella ciertamente no era normal. Aunque eso sí, realmente a lo que se refería Edward con lo que no podía irse por su madre era realmente que él dudaba de irse por su madre, porque Edward tenía una relación muy cercana con su madre. Su padre salía mucho tiempo por el trabajo, así que él se apegó más a su madre, y a cambio para su madre él era su gran orgullo. A pesar de su sueño y lo que quería hacer, lo que lo detenía era dejar sola a su madre. A eso se refería Edward, no que ella lo detenía porque estaba haciendo cosas para detenerlo. En cuestión de dones, lo único que se sabe es que Edward podía leer bien a las personas, pero esto no se demuestra después cuando se encuentra con Bella. A ella no le podía leer la mente. Y Edward, a pesar de actuar confiado y juguetón con Bella, por dentro era un desastre y realmente no sabía si lo estaba haciendo bien o mal y básicamente caía en pánico por tener que hablar con Bella, porque al no leer su mente era torpe a la hora de hablar y realmente estaba muy nervioso. Parece ya no tener esa habilidad para leer a las personas, y eso significa que jamás fue un talento que se transformó en un don. Fue un don psíquico que Edward manifestó como humano, es decir que Edward siempre fue un humano dotado. Pero a pesar de que tampoco puedo decir que es 100% falso, claro que hay lagunas. A pesar de que es cierto que de padres con dones pueden nacer hijos con dones, también puede ser algo único. Alice nació con el don de ver el futuro y ningún miembro de su familia parecía haber poseído algo igual. Por lo tanto, también está la posibilidad que no. Personalmente me gusta pensar que el amor de una madre fue lo suficiente para ignorar sus instintos junto con la enfermedad y ver que Caroline no era una persona común y corriente y simplemente fue la súplica de alguien que quería creer que había alguien que podía salvar de su hijo. Pero bueno, en el mundo de Twilight todo es posible. Muy interesante, realmente me puso a pensar antes de escribir el guión, ya que jamás se me había ocurrido que la madre de Edward pudiera haber tenido un don mental. Bueno, nunca lo sabemos con exactitud, es cierto, les dejo a su criterio si es verdad o no, y estaré leyendo sus comentarios. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.